Bien, vamos a dar comienzo a este acto. Buenos días y bienvenidos a todos a este acto de inauguración del año Turing, año de la informática. Tengo que pedir disculpas de entrada porque este magnífico salón no tiene aire acondicionado, por lo tanto van ustedes a pasar calor, aviso. Pero intentaremos que el acto no sea demasiado largo y que ese sufrimiento dure lo menos posible. Decía, esta inauguración del año Turing, año de la informática, coordinada por la Sociedad Científica e Informática de España y con la colaboración de la Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática de España, la celebración del año Turing 2012 será una magnífica ocasión para mostrar los avances mundiales en investigación en el campo de la informática, así como los significativos y excelentes resultados que se han dado en nuestro propio país, en España. Vamos a dar paso ahora a la lección inaugural que pronunciará el profesor don Ramón López de Mantaras, director del Instituto de Investigación e Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien disertará sobre Turing y su legado. Don Ramón, tiene la palabra. Funciona, ¿verdad? Sí. Autoridades, colegas, amigos, el pasado mes de enero, la prestigiosa revista Nature calificó a Alan Turing como one of the top scientific minds of all time. No es difícil estar de acuerdo con esta afirmación. Turing murió cuando los ordenadores estaban todavía en su tierna infancia. Sus contribuciones fueron prácticamente olvidadas durante casi 20 años, en parte por su homosexualidad y suicidio, y en parte también por el secreto que rodeó su trabajo en Bletchley Park. A finales de los años 70, poco después de que la homosexualidad dejara de ser un crimen en el Reino Unido y después de que se desclasificaran las actividades de Bletchley Park, el legado de Turing empezó a ser reconocido. Además de sus extraordinarias capacidades para descifrar mensajes, Turing es considerado uno de los padres de la informática. En 1936, es decir, mucho antes de que se construyeran los primeros ordenadores electrónicos, desarrolló los fundamentos teóricos de la computación. Además, Turing es considerado también el padre de la inteligencia artificial. En un artículo publicado en 1950, Turing argumentaba que en un plazo de unos 50 años habría ordenadores inteligentes capaces de llevar a cabo deducciones lógicas, de aprender adquiriendo nuevos conocimientos tanto inductivamente como por experiencia y por evolución, y capaces también de comunicar mediante inteligencias humanizadas. Esta era una idea muy radical en aquel momento y, de hecho, es un debate que todavía persiste. Por si fuera poco, además de estas fundamentales contribuciones a la computación y a la inteligencia artificial, Turing formuló hace 60 años una teoría sobre la morfogénesis para explicar cómo se generan los patrones biológicos que dan lugar, por ejemplo, a las rayas en las jirafas, los tigres o las manchas en los leopardos. En esta lección inaugural del año Turing voy a intentar dar algunos detalles de estas tres impresionantes contribuciones de Turing, empezando por su contribución a los fundamentos teóricos de la computación. A la edad de 24 años, Turing publicó en la revista Proceedings of the London Mathematical Society los conceptos teóricos sobre el que se basan todos los ordenadores actuales. En efecto, la máquina de Turing es una rigurosa formalización de conceptos tan básicos en informática como el concepto de algoritmo y el concepto de calculabilidad. Y gracias a estos conceptos determinó dónde están los límites de lo que es calculable por un ordenador. Demostrar imposibilidades es de importancia extraordinaria en ciencia. Por ejemplo, la imposibilidad de construir máquinas con movimiento perpetuo condujo al descubrimiento de las leyes de la termodinámica en la física. De la misma forma, conocer los límites de las matemáticas y de la computación nos puede enseñar algunas reglas básicas acerca de sus posibilidades. O, como muy bien dice el matemático Gregory Chaitin, nos permite saber cuándo no debemos intentar lo imposible. Turing, de hecho,
no pretendía inventar un modelo teórico de los ordenadores modernos. Lo que quería en realidad era resolver un problema en lógica matemática llamado Entscheidungsproblem o problema de la decisión, formulado en 1928 por el matemático David Hilbert. Por aquel entonces los matemáticos estaban investigando sobre los fundamentos de la matemática y Hilbert planteó la pregunta de si todo enunciado matemático, como por ejemplo 2 más 2 igual a 4, era decidible o no. En otras palabras, ¿existe un procedimiento mecánico paso a paso tal que, dado cualquier enunciado matemático, permita determinar si este es cierto o falso? Bien que la respuesta es obvia para el enunciado 2 más 2 igual a 4, sabemos que hay muchos enunciados cuya respuesta requiere esfuerzos extraordinarios. El ejemplo más claro, bastante recientemente hemos tenido, es el último teorema de Fermat. Y hay otros muchos enunciados que todavía no tienen respuesta, como por ejemplo la conjetura de Riemann, que tiene que ver con la distribución de los números primos, que data de 1859. Y aunque todo el mundo sospecha que es cierta, todavía no se ha podido demostrar. Incluso el propio Turing dedicó grandes esfuerzos en intentar demostrar la conjetura de Riemann y estaba convencido de que los ordenadores jugarían un papel importante en dicha demostración. Si existiera un procedimiento tal que, dado un enunciado matemático, permitiera determinar si este es cierto o falso, entonces todas las grandes cuestiones de las matemáticas podrían ser resueltas. Hilbert confiaba, anhelaba en que dicho procedimiento existiera. De hecho, lo que él llamaba procedimiento mecánico paso a paso, y él hablaba de un número finito de pasos, por cierto, hoy día lo llamamos algoritmo. Y por lo tanto, lo que Hilbert de hecho buscaba era un programa de ordenador, ni más ni menos. Turing así lo intuyó, y para poder intentar responder a la pregunta de Hilbert, tuvo que definir previamente qué es, de forma rigurosa, qué es eso de un procedimiento mecánico paso a paso y qué tipo de dispositivo lo podría llevar a cabo. No se trataba de construir materialmente dicho dispositivo, sino de especificar claramente su funcionamiento. Inicialmente especificó una máquina capaz de leer y escribir sobre una cinta de papel, que puede ser infinita. El cabezal lector y también escritor de la máquina en cada paso lee un símbolo contenido en la cinta y en función del valor de este símbolo y del estado interno en aquel momento de la máquina, toma una decisión acerca de qué acción llevar a cabo a continuación, siguiendo un conjunto interno previamente dado de reglas. El repertorio de acciones es muy sencillo: desplazar la cabeza hacia la lectora, escritora, hacia la derecha o la izquierda, borrar el símbolo, escribir un símbolo o parar. Esta máquina es lo que conocemos ahora como máquina de Turing. El problema era que al tener un conjunto fijo y predefinido de reglas internas, no servía para dar respuesta a la pregunta de Hilbert sobre la decidibilidad. La genialidad de Turing le permitió darse cuenta que era posible usar la propia cinta para introducir en la máquina el conjunto de reglas internas que determinarían su funcionamiento. Gracias a ello, la máquina se convertía en programable y, por consiguiente, podía simular a cualquier otra máquina con reglas fijas. Esta nueva máquina, que actualmente llamamos máquina universal de Turing, no es otra cosa que los ordenadores que todos tenemos y conocemos. Ahora y así, Turing tenía su ordenador teórico, con el cual poder responder a la pregunta de qué es calculable, es decir, qué es lo que puede y no puede hacer un ordenador. Para responder a esta pregunta de Hilbert, Turing buscaba un contraejemplo, es decir, una expresión concreta de forma que la máquina no pudiera determinar ni su certeza ni su falsedad. La cuestión que permitió a Turing resolver el problema es la siguiente: ¿puede una máquina examinar cualquier programa y decidir si se detendrá dando una respuesta, es decir, una solución, o bien nunca se detendrá? En otras palabras, ¿puede un ordenador determinar si es cierto o falso que cualquier programa se detendrá?
Turing demostró que la respuesta a estas preguntas es rotundamente no, y por consiguiente el procedimiento mecánico paso a paso tan anhelado por Hilbert no existe. Y el Entscheidungsproblem quedó resuelto. Turing no había únicamente logrado resolver el problema de la decisión formulado por Hilbert, sino que, de paso y sin realmente pretenderlo, había establecido los fundamentos teóricos de la computación. Quizás estemos de nuevo ante un ejemplo más de lo que se llama en inglés serendipity, que tan a menudo ocurre en ciencia, afortunadamente incluso. En cuanto a la relación entre Turing y la inteligencia artificial, quiero decir que Turing estaba muy interesado por el funcionamiento del cerebro. Estaba convencido que el córtex cerebral de un niño pequeño podía ser simulado mediante un ordenador. En 1948 escribió un prácticamente desconocido artículo sobre este tema titulado Intelligent Machinery, y al hacerlo describió lo que ahora conocemos como redes neuronales artificiales. Dicho artículo, que de hecho no se publicó hasta 1969, presenta un modelo del cerebro basado en unidades de procesamiento muy sencillas. Estas unidades están conectadas entre sí de forma aleatoria, formando una red. Las señales que procesan son, de hecho, binarias, por lo que actualmente a estas redes las llamaríamos redes neuronales booleanas. Turing, sin embargo, las llamó máquinas no organizadas, unorganized machines, de tipo A. Ahora veremos por qué tipo A. Y la salida de cada unidad de esta red, de esta máquina, se calcula mediante el producto de los valores binarios de entrada restado de 1. Es decir, que estamos haciendo, de hecho, la función booleana NAND, ¿no? la negación del AND. Estas máquinas de tipo A no podían aprender, por lo que Turing les extendió añadiendo una especie de interruptores entre las conexiones entre los nodos de la máquina que podían ser entrenados por un agente externo que estuviera enseñando a la máquina a resolver una tarea dada. Turing llamó a estas máquinas unorganized machines las de tipo B. El entrenamiento de la red consistiría en bloquear y desbloquear la conexión entre las neuronas, es decir, cambiar la topología de la red, hasta llegar a una máquina que él llamaba organizada, y que estuviera organizada convenientemente de forma a poder llevar a cabo la tarea para la cual había sido entrenada. Sin embargo, Turing no propuso ningún algoritmo que realizara dicho entrenamiento. Poco después de su muerte, se pudo demostrar que estas redes neuronales booleanas son efectivamente entrenables para, por ejemplo, aprender a discriminar entre clases linealmente separables. Actualmente, las redes neuronales artificiales, organizadas por capas, muy distintas de las que hablaba de Turing, que de entrada ya las tenemos organizadas, no unorganized, como decía él, y son mucho más complejas y se usan extensivamente en muchos ámbitos de la inteligencia artificial y de la robótica. Son, de hecho, una de las técnicas más poderosas y exitosas de la inteligencia artificial. En este artículo de 1948, Turing también describe unas máquinas de tipo que él llama de tipo P, que son entrenables mediante un proceso de premio o castigo. Es decir, que de nuevo Turing anticipó lo que actualmente se conoce como reinforcement learning o aprendizaje por refuerzo, y que también es una de las técnicas de aprendizaje más exitosas en inteligencia artificial. Las máquinas de tipo P, contrariamente a las de tipo A y B, no eran redes neuronales, sino máquinas de Turing modificadas, de forma que antes de ser entrenadas, el conjunto de sus reglas internas es incompleto, pero después del entrenamiento se llega a un conjunto completo de reglas. En el contexto de estos trabajos sobre máquinas inteligentes, Turing no podía pasar por alto la cuestión de cómo averiguar si una máquina es o no es inteligente. Y con el fin de responder a esta pregunta, propuso el conocido test que lleva hoy su nombre, en un artículo publicado en la prestigiosa revista Mind en 1950, titulado Computing Machinery and Intelligence. El test de Turing es una variante del llamado juego de imitación, en el que en su versión original participaban 3 personas, un interrogador, un hombre y una mujer.
El interrogador se sitúa en una sala distinta a la del hombre y la mujer y se comunica con estas dos personas mediante mensajes de texto utilizando un terminal de ordenador y dispone de 5 minutos para, a través de las respuestas que recibe de sus interlocutores, determinar con suficiente certeza quién es el hombre y quién la mujer. Esto sería fácil si no fuera porque en este juego el hombre miente, pretendiendo ser la mujer, con el objetivo de confundir al interrogador. La mujer, por su parte, intenta, a través de sus respuestas, ayudar al interrogador a discernir quién es quién. Si pasados los 5 minutos el interrogador no es capaz de saber con una certeza superior al 70% quién es quién, entonces el hombre gana el juego, ya que ha conseguido confundir al interrogador haciéndose pasar por la mujer. Pues bien, el test de Turing consiste simplemente en sustituir en este juego de imitación el papel del hombre por un ordenador. De tal forma que si consigue confundir al interrogador haciéndole creer que es la otra persona, diremos que el ordenador es inteligente. Si bien es cierto que hasta ahora no hay ningún programa de ordenador que haya superado este test, también hay que aclarar que tampoco es realmente un objetivo de los investigadores en inteligencia artificial conseguir superarlo. Y por lo tanto no se han dedicado muchos esfuerzos a ello, exceptuando quizá los diálogos completamente intranscendentes del muy criticado premio Loebner. Yo tengo aquí una frase de Marvin Minsky, que sabemos que es uno de los más prestigiosos investigadores de inteligencia artificial, que dice: "The Loebner competition isn't a real measure of progress in artificial intelligence, but merely a bot beauty contest." Lo compara con un concurso de belleza de bots, ¿no? De chatbots, de estos programitas que simulan dialogar inteligentemente. To mainstream researchers, Loebner is a self-aggrandizing fool. No trata del loco, digamos, con un ego inconmensurable, podríamos decir. And his contest is nonsense. At best irrelevant, and at worst a public disservice that encourages bad science. En fin, quizás Minsky, que es una persona, los que lo conocen sabrán que es una persona que le gusta mucho polemizar, quizás se pasara un pelín, pero yo lo que sí puedo afirmar rotundamente es que este premio tiene el indeseable efecto de hacer pensar que la inteligencia artificial prácticamente no ha progresado desde el año 56 que se fundó. Y esto es nada más lejos de la realidad. Así que yo también considero que el premio Loebner es dañino para la inteligencia artificial. El principal motivo de por qué pasar el test de Turing no es un objetivo científico en inteligencia artificial es que en base al estado actual de la inteligencia artificial, este juego de imitación no es en absoluto un buen indicador para determinar si una máquina es inteligente, ya que, como mucho, solamente evalúa aquellos procesos cognitivos que son susceptibles de ser expresados verbalmente. Sin embargo, hay otros muchos procesos cognitivos fundamentales que no son verbalizables y cuya modelización y evaluación son imprescindibles en inteligencia artificial. El ejemplo más paradigmático es la actual investigación en robots autónomos, cuyo objetivo es dotarles de sofisticadas habilidades sensoriales y motoras que permitirán que dichos robots puedan aprender a reconocer y comprender lo que ven, toquen, oigan e incluso huelan. También deberán tener capacidades de razonamiento espacial para aprender a interpretar su entorno, que generalmente incluirá a otros robots y también a seres humanos, lo que requerirá que también desarrollen capacidades de socialización. Para poder medir los progresos hacia estos objetivos, un test como el propuesto por Turing no sirve. Necesitamos más bien una batería de test, un conjunto de test que evalúen todo el rango de capacidades que conforman la inteligencia y, en particular, la capacidad de adquirir conocimientos de sentido común, el problema más importante que debemos afrontar los investigadores en inteligencia artificial para poder desarrollar inteligencias artificiales de propósito general, no sabios idiotas como normalmente se están desarrollando actualmente. En cualquier caso, la repercusión más importante del test de Turing es de carácter filosófico, ya que dicho test implica que para decidir si una máquina es inteligente, lo importante es observar externamente si tiene o no un comportamiento inteligente
en lugar de analizar cómo sus estructuras y mecanismos causales internos dan lugar a la inteligencia. Actualmente esta es una cuestión que genera mucha polémica entre filósofos de la mente, como por ejemplo la existente entre John Searle y Paul y Patricia Chartrand. Por último, voy a decir algunas palabras sobre Turing y la biología del desarrollo. De hecho, es la última y muy reciente y asombrosa y reciente noticia sobre la genialidad de Turing. La tuvimos el pasado mes de febrero, cuando unos investigadores del King's College de Londres confirmaron experimentalmente una teoría que Turing formuló hace 60 años. Esta teoría explicaba cómo se generan los patrones biológicos que durante el desarrollo embrionario dan lugar, por ejemplo, a las rayas de las jirafas o a las manchas de los leopardos. El estudio, publicado en la prestigiosa revista Nature Genetics, demuestra que dichos patrones se deben a la interacción de un par de morfogenes, uno inhibidor y otro activador, tal y como predecían unas ecuaciones diferenciales no lineales llamadas de reacción-difusión que había formulado Turing en un artículo publicado en 1952 en las Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Turing estaba interesado en explicar cómo un conjunto inicialmente homogéneo de células embrionarias pueden dar lugar a patrones no homogéneos tan complejos y variados. Turing encontró que si en estas ecuaciones de reacción-difusión, que no las podemos mostrar porque no podemos proyectar en esta sala, pero básicamente les intenté describir, se componen de dos términos, el término llamado reacción, que es función de la concentración, la cantidad, la concentración del morfogen activador y del morfogen inhibidor, más otro término llamado de difusión o propagación, que es el que controla el hecho de pasar de zonas de alta concentración de un morfogen hacia zonas de menos concentración y un desplazamiento de la concentración del morfogen, que es un chemical, ¿no? un producto químico. El tema de estas ecuaciones no lineales es que están en un equilibrio muy inestable. Y cuando se cree que por razones de variaciones estadísticas la velocidad de producción del inhibidor supera a la del activador, se crean unos máximos en la solución de estas ecuaciones diferenciales en la función solución, y en estos máximos hay mucha concentración del activador y está rodeado por unos valles. La función máximo tiene unos mínimos alrededor de cada máximo, y esto sería en una dimensión, en dos dimensiones es cuando se explican mejor las manchas que aparecen en la piel de los animales. En estas zonas alrededor de la alta concentración de activador hay una alta concentración de inhibidor, lo cual hace que si el activador va asociado, y suele ir asociado a un fenómeno de pigmentación, lo que corresponden los máximos de la función matemática se corresponden con las zonas donde el color de la piel del animal es distinta, una mancha más oscura, por ejemplo, ¿no? O sea, estas ecuaciones describen perfectamente este fenómeno, ¿eh? De hecho, hay un parámetro en la ecuación de inhibición que demuestra muy bien cómo, variando este parámetro, se puede simular, se puede ver cómo las funciones evolucionan y cómo van creciendo las concentraciones del activador y a su alrededor de cada activador aparecen las zonas de inhibición. Si no hubiera zona de inhibición, todo sería homogéneo el color, ¿de acuerdo? Bien, este resultado es de tal magnitud que puede incluso, dicen los biólogos del desarrollo, tener aplicaciones importantes en medicina regenerativa. Bueno, ya para terminar, a la vista de tantas y tan variadas contribuciones científicas al más alto nivel, a nadie se le escapa pensar cuántas veces más nos hubiera asombrado Alan Matheson Turing con otras contribuciones científicas de primer orden si la intolerancia no se hubiera cruzado en su camino. Muchas gracias. Gracias, profesor López de Mántaras, por su magnífica conferencia sobre el legado de Alan Turing. A continuación, corresponde el turno de intervenciones al presidente de la Sociedad Científica e Informática de España, don Francisco Tirado. Rector, autoridades, compañeros y amigos, es para mí un honor en nombre de la Sociedad Científica e Informática de España darles la bienvenida al acto que supone el inicio de actividades del año Turing, año de la informática, y agradecer
su presencia en este acto. Quisiera, en primer lugar, agradecer a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias que aceptara presidir el Comité de Honor de la celebración. Asimismo, agradecer a todas las autoridades que lo forman por su disponibilidad para apoyar la celebración. Agradecer igualmente al rector, presidente de Reales Academias, presidente de sociedades científicas, vicerrectores y decanos y compañeros que, haciendo un hueco en sus agendas, nos acompañan en este acto. Permítanme que inicie estas palabras con una breve reseña de qué es y qué representa la Sociedad Científica e Informática de España. La sociedad inicia su camino en el año 2005, constituyéndose como una federación de las sociedades sectoriales que existían y que en algunos casos tenían más de 20 años de actividad continuada. A día de hoy, la sociedad está integrada por las siguientes asociaciones científicas: Sociedad de Arquitectura y Tecnología de Computadores, Asociación Española para la Inteligencia Artificial, Eurographics Sección Española, Sociedad de Ingeniería del Software y Tecnologías de Desarrollo Software, Asociación Interacción Persona-Computador, Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, Asociación Española de Reconocimiento de Formas y Análisis de Imágenes y Asociación para el Desarrollo de la Informática Educativa. La sociedad se constituyó con el objeto de mejorar e incrementar el impacto y la visibilidad de la informática en la sociedad. En particular, entre sus fines fundamentales quiero destacar los siguientes: contribuir al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país en el área de la informática, actuar como un interlocutor cualificado tanto de la propia sociedad civil como de sus poderes públicos representativos en las áreas de competencia de la sociedad y promover la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología entre los diferentes agentes involucrados en el avance de la informática. Una de las actividades que ha puesto en marcha en cumplimiento de estos fines son los Premios Nacionales de Informática, con periodicidad anual. Con la entrega de estos premios, la comunidad científica en informática quiere destacar la importante labor de los investigadores y entidades, tanto públicas como privadas, en el área de la informática, que han dedicado su esfuerzo al estudio, al fortalecimiento y a la divulgación de esta disciplina científico-técnica. El Congreso Español de Informática es otra actividad organizada por la sociedad y que reúne cada 3 años a la comunidad científica española dedicada a la informática. La última edición se celebró en septiembre de 2010 en Valencia y la siguiente se celebrará en Madrid en septiembre de 2013. Después de la excelente elección del doctor López de Mántaras, poco más queda añadir sobre la figura señera que supone Turing en la ciencia del siglo XX y su impacto en la sociedad actual. Sí quisiera, en estas breves palabras, transmitirles cuáles son los objetivos de CODI y SCIE pretenden conseguir con la celebración de este año Turing y que se pueden resumir en una sola frase: transmitir a la sociedad española una imagen no distorsionada de la informática, tanto desde el punto de vista de su aportación a la ciencia española como desde su aportación a la creación de riqueza, mediante un sector productivo con gran capacidad de crecimiento y creación de empleo. Desde el punto de vista de su aportación a la ciencia española, la informática se ha colocado en los últimos años como una de las ramas científicas mejor posicionadas a nivel internacional. Mientras que el conjunto de la ciencia española ocupa la 9ª posición en el mundo, la informática está en la 7ª, y esto se ha conseguido en un corto periodo de tiempo. En 1996 la informática española ocupaba el lugar 17º y 14 años después, en 2010, la informática pasó a ocupar la 6ª posición en el concierto internacional. El sector de las tecnologías de la información sigue siendo, a pesar de la crisis, un sector con grandes oportunidades y que está soportando este momento económico mejor que otros. Según los últimos datos disponibles del informe sectorial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el sector mantiene un crecimiento sostenido desde 2005, con una ligera caída en 2010 de un 2% en el volumen de negocio y un 1% en el empleo, lo que en las circunstancias actuales supone un excelente comportamiento. Además, el sector aporta el 14% de la inversión total en I+D. Datos recientes de AMETIC caracterizan el sector como un sector con alta estabilidad de empleo. El 84,3% de la contratación es fija. Todos estos datos nos dibujan un sector pujante y que está soportando muy bien las actuales dificultades económicas. Por último, quisiera hacer notar la falta de sintonía entre la informática y la percepción pública sobre qué es y qué supone. Detrás de la informática, llamámosle comercial, teléfonos, tabletas, diferentes dispositivos, de la ofimática o de las posibilidades de Internet, búsqueda y compartición de información, redes sociales, existe una base científica de investigación imprescindible y muy avanzada. La informática se constituye como un ámbito científico-tecnológico que es independiente de otras ciencias, como la física o las matemáticas, y de las ingenierías. La conmemoración del año Turing, Año de la Informática, está coordinada por la Sociedad Científica Informática de España y la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática.
Comienza en Madrid con este acto y finalizará en junio de 2013, celebrándose poco después el Congreso Español de Informática CEDE 2013. El comité organizador y el comisario de la celebración, a los que quiero agradecer su esfuerzo y dedicación, han planteado un buen número de actividades de todo tipo durante el año de las que se informará convenientemente. Pero también esperamos que en esta misión colaboren periodistas, profesores, divulgadores de la ciencia, maestros, para hacer más cercana la figura de Alan Turing y acercar la informática al público en general. Finalmente, en nombre de la Sociedad Científica e Informática de España, agradezco de nuevo a todos su presencia en este acto. Muchas gracias. Gracias, presidente. A continuación toma la palabra el comisario del año Turing, don Juan José Moreno. Juan José. Muchas gracias, rectores, autoridades, compañeros y amigos. Y la calificación de amigos también incluye a los rectores y a las autoridades. Hace unos años, la revista Time publicaba una relación de las 10 más grandes mentes del siglo XX y en ella aparecía la figura de Alan Matilda Turing, junto con grandes nombres como los descifradores del ADN, Clerk Watson, Albert Einstein y la teoría de la relatividad, el descubridor de la penicilina, Alexander Fleming, y los hermanos Wright, inventores del aeroplano. La verdad es que en esta intervención pensaba ser original y no glosar la figura de Turing. Ni siquiera pensaba mencionar, que seguramente lo harán los otros intervinientes, que este es el año Turing, el año internacional de la informática, precisamente porque se cumple el centenario de su nacimiento. Pero me temo que ya lo he hecho, con lo cual... Pero sí les voy a robar un ratito de su tiempo para comentar las actividades que vamos a poner en marcha a lo largo de este año en nombre del comité organizador. La verdad es que hay planificadas un buen número de actividades de todo tipo para la celebración. El británico Francis Crick y el estadounidense James Watson recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962 por descubrir la estructura del ADN. Por cierto, ambos trabajaban en la Universidad de Cambridge, cerca de donde Turing imaginó las máquinas de Turing que nos hemos comentado. Cuando, en su reconocimiento, la Academia Sueca le dio el Premio Nobel, olvidó la valiosa información lograda para el descubrimiento por la científica Rosalind Franklin, que murió poco antes del premio. Era la radióloga y no pudo superar el cáncer. Nosotros no queremos ser olvidadizos, como en este caso, y en la celebración del año Turing, en todas estas actividades hemos planificado actividades del tipo académico, científico y de colaboración con la industria. Remarco los 3 tipos de actividades porque no podemos olvidarnos de ninguna de ellas, ya que suponen los 3 pilares de nuestras actividades. Es por ello que hay hoy representantes en la mesa de los 3 ministerios: Economía y Competitividad, Educación, Cultura y Deporte, Industria, Turismo y Comercio, porque son 3 pilares de nuestra actividad. Y es por ello también que en el público, además de muchos académicos e investigadores, hay relevantes invitados de importantes empresas del sector a las que los agradezco su presencia. Los informáticos tenemos muy claro que nuestras investigaciones y nuestras enseñanzas están marcadas por la utilización práctica de nuestro trabajo, a más largo o a más corto plazo, pero pensando siempre en que finalmente lleguen al ciudadano. También esta labor de divulgación ha de llegar a todos. En el programa, por tanto, hay incluidas reuniones, conferencias y eventos a lo largo de todo el año. Esta labor de divulgación es imprescindible, toda vez que la figura de Turing no es todavía hoy suficientemente conocida, aunque obviamente su influencia en nuestra vida cotidiana es enorme, y tampoco lo es la profundidad y envergadura de la investigación en informática. Einstein decía que hay 2 cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y que del universo no estaba seguro. Bueno, no creo que lleguemos a tanto como para calificar de estupidez, pero sí una falta de información que en este Año Internacional de la Informática nos toca atajar. Lo haremos por medio de cursos de verano, de colaboraciones con museos y otros agentes destinados a la difusión de la ciencia, como puede ser la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, las academias, las sociedades científicas, algunas de hoy aquí presentes y singularmente la Real Sociedad Matemática Española, con la que hemos firmado un convenio de colaboración para las actividades del año Turing. Pero desde aquí también hago un llamamiento a todos mis colegas informáticos y también a los matemáticos a que dediquen al menos este año una porción de su tiempo a la divulgación al gran público. Bien afirmaba Alexander Fleming que a veces uno realiza su hallazgo cuando no lo está buscando, y también el profesor Ramón López de Manteras hablaba de esto hoy. A pesar de lo ambicioso de las actividades planificadas, que incluyen premios y reconocimientos, exposiciones y la preparación de material pedagógico,
no queremos tener un programa completamente cerrado, toda vez que pensamos que aparecerán actividades en escuelas, institutos y en colaboración con los medios de comunicación a todo lo largo del año que no queremos desaprovechar. Es verdad que aquellas colaboraciones con los medios de comunicación ya han visto la luz en estos días y las podemos leer en algunos de los medios más conocidos. De esta forma esperamos contar con un montón de cómplices en la celebración y que en nuestra misión colaboren, como ha dicho el presidente, pues periodistas, profesores, maestros, divulgadores de la ciencia y académicos también en todas estas actividades. A cabo ya cuentan que una vez el obispo Milton Bright dijo desde su púlpito con voz muy tronadora que si Dios hubiera querido que el hombre volara, le hubiera dado alas, y otra cosa es una blasfemia. Volar esté reservado a los pájaros y a los ángeles. Este comentario no pasaría más de un comentario de estos apocalípticos que escuchamos a veces si no fuera porque el obispo Milton Bright era el padre de los hermanos Wright. En conclusión, es siempre muy difícil hacer predicciones, y más no siendo un pulpo que acierta los resultados de los partidos, pero esperamos, sinceramente, y trabajaremos duro para ello, para que dentro de un año la sociedad tenga un mayor y más profundo conocimiento de la figura singular de Alan Turing y de una disciplina como la informática en clara pujanza con indicadores muy excelentes en España. Muchas gracias a todos y desde aquí están todos invitados a participar en nuestras actividades. Gracias, comisario. A continuación toma la palabra el secretario general de Red.es, don Luis Florencio Santamaría Pérez. Luis. Rector, secretario general técnico, director general, presidente de la Sociedad Científica de Informática de España. Bueno, agradecer el honor y valga la redundancia de pertenecer al Comité de Honor. Yo vengo en sustitución de Borja Suara, que es el director general de Red.es. Por motivos personales no ha podido acudir y estoy convencido que le da mucha pena, porque además de la importancia del evento, el sitio es maravilloso, yo no lo conocía y es muy bonito pensar que en medio de San Bernardo hay un salón de esta magnitud. La importancia del evento, no voy a redundar más sobre ello, ya se ha explicado, y la importancia además científica, la importancia del papel que desempeñó desde el punto de vista de la computación y lo demás que nos ha explicado de forma brillante el profesor, no voy a abundar porque además yo no soy del mundo de la ciencia y por lo tanto estaría acercándome a un abismo en el que podría cometer errores en cualquier momento. La importancia de Turing sí debe ser reconocida, por eso el Ministerio de Industria, Red.es, como entidad pública empresarial adscrita a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, entiende y asume esta responsabilidad. Y además, desde el punto de vista personal, como también ha explicado el profesor al principio de su intervención, bueno, pues es un justo reconocimiento a la labor y a la importancia de una persona que, por el fruto de su tiempo, pues no fue reconocida y padeció pues, lo que todos conocemos. Prueba de ello es que, y esto es un apunte estudiando la historia de esta persona, el Gordon Brown pidió disculpas en el año 2009, creo, del error que se había cometido con esta persona. En el punto de vista legal, y ahí es donde yo sí puedo hablar porque soy abogado del Estado de carrera, no se le reconoció, no se le indultó porque consideraban que no se podía llevar a cabo una remisión de la pena, porque en el momento era delito lo que cometió, según las absurdas leyes del momento, y por lo tanto el perdón o la remisión del nombre quedó de forma intermedia. Yo creo que este evento, el año Turing, el año de la informática, es una buena forma y es la mejor forma que se puede hacer, no solamente desde España, sino el mundo entero y el mundo científico, del reconocimiento de su importante labor. Me voy a atrever a decir que si Alan Macintosh Turing pudiera estar aquí entre nosotros, que desde luego sería una maravilla, y se le preguntase cómo podemos salir de la crisis o cómo podemos ayudar para que esto continúe y salga adelante, para que la sociedad española y en general la sociedad actual deje de estar azotada por la crisis, no diría que tiene la respuesta, como creo que por desgracia nadie la tiene. Y hay múltiples respuestas que hay que adoptar de forma coordinada. Pero sí tendría una, y estoy seguro, que es que hay que utilizar las nuevas tecnologías para avanzar en la sociedad actual, la sociedad antes llamada de la información, actualmente la sociedad ya del conocimiento, y que el uso de las nuevas tecnologías no es el paradigma para salir de la crisis, pero que desde luego sin ellas es imposible hacerlo.
desde el punto de vista de la sociedad civil, desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de la administración pública. Todos tenemos que avanzar y fomentar y, sobre todo, mentalizarnos que el uso de las nuevas tecnologías, y en este campo es evidente la importancia, la informática, la computación, es la esencia de todas las nuevas tecnologías. No existe una sola actividad relacionada con el mundo actual, con la vida ordinaria, con el trabajo o con la actuación de una administración pública que no esté involucrada la nueva tecnología o la informática. Todos tenemos el ejemplo del día que no funcionan los ordenadores. Ese día se acabó la vida y, desde luego, en el trabajo se acabó el despacho. Bueno, pues hay que ser conscientes de ello. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al igual que los demás ministerios, el Gobierno es consciente, y se debe avanzar en la utilización de las nuevas tecnologías y, por lo tanto, en el reconocimiento de la informática, de la computación, de estos campos de la ciencia, que lo son, como medio, como instrumento para poder superar las actuales circunstancias. Red.es, como no puede ser de otra forma, y para los que a lo mejor no conozcáis qué es Red.es, el nombre es muy fácil, pero pues, no es demasiado conocido. El Ministerio sí, evidentemente. Red.es, su origen es el Registro Español de Dominios.es, se le asignó como potestad administrativa la gestión del .es en España, y además es una entidad pública empresarial que tiene por objeto el desarrollo de la sociedad de la información. Por lo que todo lo que os acabo de contar, en virtud de las diferentes encomiendas o políticas de cada uno de los departamentos ministeriales que se nos encomienda, pues nosotros somos el medio, el instrumento de los ministerios para llevar a cabo o para bajar a la realidad las políticas que emanan del Gobierno y de los órganos superiores y directivos de cada departamento. En materia de ciudadanos, Red.es está haciendo pues una importante labor en materia de acercamiento de la informática, en materia de empresas con todas las labores de e-commerce, de comercio electrónico, en materia de administración electrónica o la administración de hoy en día, que debe ser necesariamente electrónica, con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Yo quiero agradecer la posibilidad de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo esté aquí, volver a agradecerlo, me parece importantísima la actuación, y bueno, pues Red.es y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo continuará ayudando e impulsando este año, y quedamos a la entera disposición del comité organizador pues para lo que haga falta. Muchas gracias. Gracias, secretario general. A continuación interviene el secretario general técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, don Juan José Canal Muñoz. Juan José. Rector, presidente, compañeros de mesa, señoras y señores, me gustaría comenzar trasladándoles el saludo del ministro de Educación, Cultura y Deportes, que muy a su pesar no puede asistir a este acto como hubiese sido su deseo. También me gustaría comenzar expresando mi reconocimiento tanto al Turing Centenary Advisory Committee como a la Sociedad Científica de Informática de España y su presidente, Francisco Tirado, por su sensibilidad y su esfuerzo en la organización del año Turing de la informática, que ha programado, como nos ha señalado el comisario, múltiples eventos académicos, científicos y profesionales, pero también, lo que considero muy importante, actividades de difusión para el gran público. El motivo que hoy nos convoca es rendir homenaje a Alan Mathison Turing, pero además nos proporciona una ocasión inmejorable para reflexionar sobre los avances de la investigación en el campo de la informática, una ciencia que, como ninguna otra, ha cambiado nuestra percepción del mundo en poquísimo tiempo. El Homo sapiens aparece hace 4.000, no se asusten porque me remonte tan lejos, el Homo sapiens aparece hace 4.100 generaciones, la escritura hace 280, la imprenta se inventó hace 22 generaciones y hace tan solo 76 años, 3 generaciones, Alan Turing, con solo 24 años, publicó su revolucionario estudio, al que ya se ha hecho referencia, sobre los números computables y sentó las bases teóricas de un cerebro electrónico capaz de ejecutar todas las operaciones matemáticas resolubles. Era 1936, acaba de inventar el ordenador y con su máquina de Turing de crear el concepto de algoritmo, que es la base del funcionamiento de todos los ordenadores actuales y aún hoy, tantas décadas después, el objeto central de estudio en la teoría de la computación. A partir de este momento, los acontecimientos se han sucedido a un ritmo vertiginoso que seguramente ni Turing podía prever. En 1946, Howard Aiken terminó la construcción del primer ordenador, el Mark I. Era un monstruo de 15 metros de longitud por 2,5 metros de altura, que tenía casi 800.000 componentes conectados por 300 kilómetros de cables y 3.300 interruptores. Y pese a todas estas dimensiones,
no pasaba de operar con las 4 reglas básicas de cálculo. Algo más aplicado resultó el ENIAC, que se considera el primer ordenador capaz de ser programado y que solo pesaba 35 toneladas. No estaba tan lejos. No estamos hablando de hace tanto tiempo. En solo 30 años después, Intel crea el microprocesador, un rectángulo de silicio de unos milímetros cuadrados que integraba 500.000 de componentes electrónicos que permitían tratar 1 millón de instrucciones por segundo. El salto en 30 años es tremendo. En este momento comienza la revolución microelectrónica, que ha modificado profundamente los hábitos de trabajo y de funcionamiento de personas y organizaciones, sin que ningún campo de la actividad pública o privada haya quedado al margen. Simultáneamente, en el 69, se produce otro hito fundamental en esta revolución tecnológica, la puesta en funcionamiento de ARPANET, la primera red. La comunicación interactiva, universal e instantánea a través de la telaraña global, la World Wide Web, fue una mezcla única de estrategia militar, colaboración técnica y sensibilidad contracultural. La universalidad del lenguaje digital y la pura lógica del funcionamiento en red crearon las condiciones idóneas para la comunicación horizontal y global. Pero, como suele suceder, tras una innovación tecnológica, los avances más importantes vienen de la mano de los usuarios, casi nunca de los inventores. Así que los diseñadores de ARPANET no pudieron prever que, junto a las facilidades para la comunicación entre científicos, la red se generalizaría a través del correo electrónico como un sistema de comunicación universal, sin peso, sin límites de espacio y sin demoras en el tiempo. Una breve ojeada a la historia nos permite comprobar que las revoluciones tecnológicas no penetran en las conciencias hasta el momento en que resultan familiares los instrumentos que hacen posible su desarrollo. Han sido muchos los que han participado en esta tarea, pero el ingenio y la visión de Alan Turing lo convierten en el solista virtuoso que propició un salto cuántico en la civilización actual. Fue el padre de la computación y los ordenadores, y sentó las bases de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Los teléfonos móviles que llevamos en el bolsillo y la omnipresencia de Internet son solo las últimas consecuencias de sus investigaciones. Como tantos otros genios, como ya han señalado sus contemporáneos, no le hicieron justicia. Hoy, en su honor se concede cada año el premio Turing a la mejor investigación, el equivalente al Nobel de Informática. Nosotros debemos nuestro reconocimiento, nuestro recuerdo y nuestro homenaje, porque el progreso consiste en asegurar que cada generación tendrá más oportunidades que la de sus predecesores para vivir con dignidad y lograr la felicidad. Por ello, hoy todos nosotros estamos en deuda con Turing. Muchas gracias. Gracias, secretario general. A continuación tiene la palabra el director general de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad, don Juan María Vázquez Rojas. Muchísimas gracias, señor rector, autoridades, señoras y señores. Para mí, en primer lugar, no puedo comenzar sino agradeciendo la invitación cursada a la Dirección General de Investigación Científica y Técnica para participar en este acto que supone pues, ese pistoletazo de salida de un año en el que se va a celebrar el año Turing y del cual, pues, cuando pase este año y hagamos una revisión, pues podamos recoger todos los frutos que a mí no me cabe ninguna duda puede ofrecer. Y porque de forma breve creo que en primer lugar estamos en un tiempo complejo, no hay que insistir más en esto, pero que afortunadamente nos ha traído a Turing a la celebración. Una persona, un científico, un investigador, que debe de actuar como inspirador en unos momentos a los que tanto nos hace falta, figuras que inspiren a los jóvenes y que inspiren a los científicos y que inspiren a la sociedad en general. Una persona que, si bien no es desconocida y a la que yo recuerdo desde el Museo de Ciencias en Londres que el nombre de Turing está a lo largo de toda la sala hasta el propio premio Turing. Yo tuve la oportunidad de asistir a un doctorado honoris causa del profesor Alan Kay, premio Turing. La figura de Turing
pues este año, como decía, especialmente debe de ponerse encima de todos nuestros actos como una persona creativa, una persona curiosa, una persona innovadora, una persona que se supo mover muy bien en la frontera del conocimiento y donde trasladó todas sus ideas a otros ámbitos, como bien hemos podido oír en la propia biología del desarrollo o la morfogénesis, ¿no? Por tanto, creo que es un año a aprovechar y un año a utilizar esta figura de nuestro prestigioso informático a lo largo como decía, de los próximos meses. Por otro lado, yo creo que también es importante el resaltar el ámbito de la computación y de la informática y lo que esto supone también de inspiradora. Una ciencia que se ha desarrollado de una forma extraordinariamente rápida, que ha sido capaz de beber de otras especialidades y que ha sido capaz, a su vez, de ofrecer a otras especialidades soluciones. Hoy en día, sin la informática y subespecialidades de la informática, como es la bioinformática, pues sería imposible alcanzar el conocimiento que en especialidades como la biología y en el ámbito terapéutico tendríamos sin todos los avances que la informática ha producido. Un área capaz, como decía, de recoger conocimiento de otras especialidades y de ofrecer a otras especialidades nuevas soluciones. Yo creo que también esto nos debería de inspirar en esta necesidad que tenemos en estos momentos de abordar los problemas desde un punto de vista transversal, interdisciplinar. Y creo que no hay ninguna especialidad como la informática que nos dé ejemplo de ello. También quería resaltar el papel de cómo una ciencia joven, la informática, ha sido capaz de ocupar una posición importantísima en el ámbito de la ciencia mundial, resultando en un porcentaje de publicaciones altísima cuando comparamos los años que esta ciencia tiene y si lo comparamos con otros ámbitos del conocimiento, desde luego con mucha más tradición, signo del empuje que tiene, y no solo que ha tenido, sino que está teniendo, porque año a año su posición en el conocimiento internacional está creciendo. Y es digno de resaltar y de conocer y de reconocer el desarrollo de conocimiento en el ámbito de la informática que está teniendo España. Porque sí es importante a nivel mundial en relación al resto de disciplinas, pues mucho más importante es cuando comparamos la posición que en estos momentos ocupa la informática en España con el resto de las disciplinas. Yo quería terminar como empecé, con esa inspiración que nos debe de traer Alan Turing en un año en el que además nos enfrentamos con unos retos importantísimos, especialmente en la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Es el año que, como bien saben ustedes, y gracias a la aprobación en el Senado la semana pasada, se constituirá la Agencia Estatal de Investigación, algo que está llamado a cambiar absolutamente el modelo que conocemos en cuanto a la evaluación, la financiación y el seguimiento de la investigación en España. Es un año en el que por primera vez vamos a tener una estrategia estatal de investigación y de innovación de una forma conjunta y en el cual también la computación y la informática tiene mucho que decir, algo que es capaz de transformar el conocimiento en un producto y en un servicio de una manera muy rápida, a una velocidad como probablemente en otros campos no se pueda dar. Yo creo y pensamos desde la Secretaría de Estado que a partir de ahora no se puede hablar de investigación sin innovación y no se puede hablar de innovación sin investigación, que ambos deben de estar unidos para que ese camino que va desde el conocimiento hasta el producto, hasta el servicio, hasta el mercado, en ningún momento pueda perderse.
Y también es un año donde hay que desarrollar nuestros nuevos planes de investigación, unos planes de investigación que sin duda alguna tendrán que ir alineados con el gran plan de investigación europeo Horizonte 2020, el 8º programa marco, que en estos momentos está en fase de definición, con unos presupuestos de más de 80.000 millones de euros que se unirán a los más de 100.000 millones de euros en fondos estructurales, en los cuales la investigación está llamada a jugar un papel importantísimo en esas inversiones en las regiones europeas, y donde sin duda alguna esperemos pues, que ese espíritu de Alan Turing pues, nos envuelva y que bueno, pues llevemos a buen puerto todos los proyectos que en estos momentos tenemos en desarrollo. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y buenos días a todos ustedes. Gracias, director general, secretario general técnico, secretario general de Red.es, presidente de la Sociedad Científica e Informática de España y comisario del año Turing por sus intervenciones. Gracias también, rector de la Politécnica, por acompañarnos, los decanos, demás autoridades académicas y a todos los aquí presentes, profesores, PAS y amigos que habéis venido aquí a este acto para estar con nosotros en esta presentación del año Turing. Este año 2012 se va a celebrar en todo el mundo un conjunto de eventos con los que se quiere conmemorar precisamente ese centenario de Alan Turing, quien, como ya se ha dicho aquí, pues es el precursor, es el padre de la informática, padre y visionario, diría yo, de la informática tal y como la conocemos hoy, tal y como está desarrollando. Me gustaría resaltar que la informática para el común de los mortales se conoce a través de las aplicaciones. Tiene la gran suerte como ciencia de tener esa proyección en aplicaciones que hace que todo el mundo sepa lo que es la informática, entre comillas, lo de sepa, e incluso muchos se creen que son informáticos, que es otra cosa, ¿no? Pero la informática no es simplemente las aplicaciones, sino que es una ciencia importante que ha tenido un gran desarrollo, como planteaba Francisco Tirado en su intervención, y que ha conseguido pues, colocar a este país en el 7º lugar del ranking mundial, y yo creo que es resaltable, y en pocas áreas científicas, yo creo que ninguna. En matemáticas no estamos tan mal, pero no estamos tan... Y yo creo que bueno, es resaltable, sobre todo en el poco tiempo en el que hemos conseguido ese logro, ¿no? Y en la Universidad Complutense de Madrid también hemos sido pioneros en este terreno al establecer la Facultad de Informática. Francisco Tirado tuvo un papel importante en ello. Podemos decir que la Facultad de Informática nació como hija de las dos facultades, de Físicas y de Matemáticas. Y yo creo que esa Facultad de Informática pues, ha dado precisamente a jugar un papel importante en el impulso de investigación y docencia en estos años. Yo quiero aprovechar esta intervención, porque no podía hacerlo de otra forma, para subrayar la difícil situación que atraviesan las universidades públicas. A pesar de las inversiones a las que se refería ahora el director general, no es menos cierto que en el ámbito regional, de esta región y de otras, pero en el ámbito regional, las universidades públicas, está también aquí el rector de la Politécnica, yo creo que digo es también aplicable a su universidad, estamos ante una consecuencia del actual proyecto de ley de recorte del presupuesto 2012 de la Comunidad de Madrid, que supondrían recortes por encima de los 40 millones en ambas universidades. Recortes aplicables ya al 2012, aplicables a lo que nos queda de año, ¿no? Y nosotros, yo como matemático, pues he encargado simulaciones, modelos, y lo que pasa con esos modelos es que en el peor de los casos, digo el peor de los casos, recortando todo lo que es posible recortar, pero no recomendado, que supondría acabar con titulaciones como medicina, como empresariales, con muchas titulaciones, aún así, aún con esas barbaridades, es decir, modelo, no conseguiríamos un recorte de más de la mitad de lo que nos exige,
Quiero decir que eso pone en relieve que los números se han hecho desde las consejerías de la Comunidad de Madrid, pues no tienen ninguna relación con la realidad, no responden a ninguna posibilidad. Y si esos recortes se llevan a cabo, esos recortes van a imponer las distintas administraciones, van a poner en peligro los avances que se han realizado en la universidad pública en los 30 o 35 últimos años. Yo creo que es importante que lo digamos desde las universidades. Eso no es gratis, tiene consecuencias y las consecuencias van a ser esas. Yo quiero decir que países como Grecia, Portugal, Irlanda, Italia o España tienen dos cosas en común, que están soportando muy mal la crisis, muchos de ellos están ya intervenidos, pero tienen otra cosa en común, que son los 5 países que menos han invertido en educación superior en los últimos años. Y yo creo que hay una relación obvia entre ellos. No quiero hablar de Francia, Alemania y de la inversión que hace en educación superior, todos sabemos cuál es, ¿no? Bien, pero no me gustaría terminar con unas palabras pesimistas, me gustaría que esta iniciativa del año Turing sirva para invertir un poco estas tendencias de recortes y sí quería pues terminar con una noticia optimista, positiva, y es que dentro de este año Turing la Universidad Complutense va a proceder a la investidura de 2 doctores honoris causa en el área de informática, uno por cada una de las 2 grandes áreas que componen esta ciencia, ¿no? Y que estos 2 doctores van a ser pues, los primeros doctores en informática de nuestra universidad. Yo creo que es una buena noticia para todos. Dicho eso, muchas gracias, perdonad la temperatura y damos por terminado este acto. Gracias.